Cuando Nintendo anunció por fin la Switch 2, creo que todos pensamos lo mismo. Se parece demasiado a una Switch 1. Se sentía como una evolución frente a una historia de consolas de Nintendo que solían llegar a marcar una revolución. A veces lo lograban, otras veces no tanto, pero parecía que nunca se conformaban con hacer lo mismo dos veces. Y lo más curioso de todo esto es que esa sensación de continuismo se hacía todavía más clara después de usarla. Digo, hasta el nombre resulta raro dentro de la historia de Nintendo. Del NES pasamos a la Super Nintendo, de la Game Boy a la Game Boy Advance, del 10 al 3DS, del Wii a la Wii U, pero esta vez Nintendo simplemente tomó el nombre de la consola anterior y le puso un 2 al frente. Era la primera vez en la historia que Nintendo comercializaba una sucesora con un 2 tan directo en el nombre. Lo curioso es que, en medio de todo esto, Nintendo sí discutió la posibilidad de cambiar todo el diseño de la consola, pero el propio Koichi Kawamoto, el productor detrás de la Switch 2, la persona que básicamente tomó todas las decisiones en torno a ella, relató que al final eligieron conservar lo que la primera Switch ya había construido, porque todo eso aún tenía mucho potencial. Hoy, tras 9 años en el mercado, la Nintendo Switch original es la consola más vendida de toda la historia de Nintendo. Al 30 de junio, el acumulado llegaba aproximadamente a 156.58 millones de consolas vendidas. Para cuando la Switch 2 empezó a desarrollarse, ese récord todavía estaba lejos de alcanzarse, pero con cada Switch vendida se generaba exactamente el mismo problema. ¿Cómo rayos construyes la sucesora de tu consola más exitosa? ¿Qué razones le das para existir? Y no menos importante, ¿cómo conservas de forma natural todo aquello que hizo funcionar a la anterior? La respuesta a todo esto tardó años en concretarse, y esa es justo la historia que te voy a contar el día de hoy. La historia de la Switch 2. Una historia que empieza justo cuando la primera Switch apenas acababa de salir. El 3 de marzo de 2017, la Nintendo Switch original salió a la venta. La idea que daba vida a la consola era la de una máquina que pudiera vivir conectada al televisor y en cuestión de segundos convertirse en una portátil. Ese concepto terminaría definiendo durante casi una década a toda Nintendo. Pero, curiosamente, durante ese mismo mes de marzo de 2017, en Nintendo comenzó uno de los proyectos que años después ayudaría a explicar por qué hacía falta una sucesora. Porque justo en pleno lanzamiento de la primera Switch, comenzó el desarrollo de lo que hoy conocemos como Mario Kart World. Kosuke Yabuki, productor de la serie Mario Kart, cuenta que, aunque los primeros prototipos de Mario Kart World comenzaron en marzo de 2017, el proyecto en sí comenzó a tomar forma hacia finales de ese mismo año, y por supuesto, el juego estaba originalmente planeado para la primera Switch. Digo, en ese momento, la Switch 2 todavía estaba aún muy lejos de existir, y la idea detrás de este nuevo Mario Kart se centraba en conectar circuitos mediante carreteras y espacios que también pudieran recorrerse en vez de simplemente construir una colección de pistas aisladas. Además, el equipo quería duplicar la cantidad máxima de corredores de 12 a 24. En un mundo que resultaría más amplio, Yabuki sentía que 12 participantes podían dispersarse demasiado. Así que, al meter más corredores, se mantenía mayor densidad y caos durante las carreras. Esto que te estoy contando significa que el futuro juego de lanzamiento de la Switch 2 nació justo cuando la generación anterior apenas comenzaba. Así que mientras Switch crecía hacia afuera, Nintendo empezó a preparar lo que algún día tendría que reemplazarla. Y aunque en un inicio todo eran ideas sueltas, alrededor del año 2019, ese proyecto finalmente fue tomado por un equipo y recibió una dirección mucho más concreta.
Para esto, Koichi Kawamoto, Takuhiro Dota y Tetsuya Sasaki tomaron cada uno 3 lados distintos del proyecto. Kawamoto estaba involucrado en la dirección general del producto. Dota llevaba una mirada muy cercana a lo que los desarrolladores de software necesitaban y Sasaki supervisaba la tecnología, sistema y servicios de red. Ahora, la pregunta que los 3 en conjunto tenían que resolver era ¿cómo tiene que ser esta nueva consola? Lo primero, y lo más obvio, era que la nueva consola tenía que ser mucho más potente. Kawamoto cuenta que con los años, los equipos de Nintendo empezaron a sentir que el procesador de la primera Switch limitaba ciertas ideas. La elección del hardware para darle vida a la primera Switch tuvo sentido en 2017, pero mientras pasaba el tiempo, las capacidades creativas de los desarrolladores también crecían y las cosas que querían hacer empezaban a sobrepasar lo que la máquina podía sostener. Pero un aumento de potencia normalmente no justificaría por sí sola la existencia de una nueva consola, al menos no históricamente hablando. Y esa era la parte más difícil de resolver. ¿Qué de diferente podía tener esta nueva consola más allá de un aumento de potencia? Kawamoto cuenta que el equipo consideró varias ideas para el nuevo hardware e incluso consideraron cambiar radicalmente el diseño con respecto a la primera Switch. Pero al final todos concluyeron en que la forma de la Switch original aún funcionaba bastante bien y hacer cambios drásticos solo para que la consola se sintiera distinta les parecía una muy mala razón para modificarla. Ellos sentían que el formato híbrido, los controles desmontables y los sensores de estos aún tenían muchísimo potencial. Así que el equipo simplemente decidió elegir conservar la base de la primera Switch y concentrar el cambio en aquello que los juegos iban a necesitar. Lo cual explica en gran medida por qué la Switch 2 se siente tan distinta con respecto a la Wii o a la 10 o incluso a la primera Switch. Y es que durante aquellas generaciones, una característica de hardware podía convertirse en la idea que vendía toda la consola, pero para la Switch 2, Nintendo planteó otra cosa distinta. Una base familiar con más capacidad general y experiencias particulares que podían llegar desde el software o accesorios específicos. Así que, en esta ocasión, no habría ninguna revolución, ningún gimmick que cambiara absolutamente todo de una consola a otra. Y esto al equipo le hacía más sentido que simplemente forzar algo simplemente por forzarlo. Igual, las cada vez más notorias limitaciones técnicas de la Switch original ya hacían ver lo necesario de llegar con nuevo hardware. Y pronto lo que hoy conocemos como Mario Kart World sería la principal prueba de esta enorme necesidad. Kenta Sato, programador de Nintendo, recuerda que alrededor del año 2020, Kosuke Yabuki, el máximo responsable de la serie Mario Kart desde Mario Kart 7, propuso mover el Mario Kart en el que estaban trabajando desde 2017 hacia la nueva plataforma que Nintendo ya se encontraba desarrollando. Para ese momento el equipo ya conocía algunas especificaciones tentativas del nuevo hardware, aunque los primeros kits de desarrollo todavía tardarían en llegar. Así que, durante un buen rato de su desarrollo, Mario Kart World avanzó sobre números provisionales y estimaciones acerca de lo que la futura consola podría hacer. Igual esto entusiasmaba mucho al equipo de desarrollo, quienes querían mantener más corredores, más objetos, más vegetación y un mundo continuo con caminos que unieran a todas las pistas. También querían sostener un rendimiento fluido mientras todo eso sucedía al mismo tiempo. Sato recuerda que durante la etapa en la que Mario Kart World estuvo desarrollándose para la Switch original, meter todas esas ideas dentro del juego empujaba el rendimiento de la consola hacia abajo. Así que, con la expectativa de tener una consola mucho más capaz, el diseño comenzó a abrirse.
Ahora los escenarios podían ganar densidad, los cambios de hora y clima podían vivir dentro del mismo mundo. Incluso las carreteras largas obligaban al equipo a inventar movimientos como el Rail Ride y el Wall Ride para que conducir entre circuitos también tuviera algo más que ofrecer. Una simple mejora de hardware terminó provocando cambios de diseño y esos cambios volvían a pedir más trabajo al hardware. Mario Kart World estaba intentando convertirse en un juego distinto al que habría cabido cómodamente dentro de la primera Switch. La sucesora tenía que justificar su existencia permitiendo cosas que la máquina anterior empezaba a volver difíciles. Y al mismo tiempo, ese Mario Kart seguía siendo reconocible como Mario Kart, exactamente igual que Switch 2 iba a seguir siendo reconocible como la primera Switch. Cuando finalmente llegaron los primeros kits de desarrollo funcionales, el equipo pudo comprobar qué tan cerca estaban sus estimaciones de la realidad y seguir ajustando el juego alrededor del hardware final. Para 2025, aquel proyecto que había empezado 8 años atrás terminaría acompañando a la consola desde su primer día. Pero Mario Kart World no era el único proyecto gigantesco que había crecido tanto como para no caber en la primera Switch. Alrededor del año 2021, otro equipo de desarrollo terminó encontrando un problema totalmente distinto en la Switch original, y al final su juego terminó llegando a la misma plataforma donde luego se estrenaría Mario Kart World. Obvio, ese otro juego del que hablo es Donkey Kong Bonanza. Kenta Motokura, el productor del juego, cuenta que Bonanza también comenzó como un juego para la primera Switch, aunque el origen de su idea venía incluso de experimentos que el equipo había hecho después de desarrollar Super Mario Odyssey. Durante Odyssey, el equipo había utilizado voxeles en lugares muy concretos, como en las rocas de queso del Reino de los Fogones o en la nieve del Reino de la Nieve, pero después del lanzamiento del juego, algunos programadores comenzaron a preguntarse qué clase de juego podían construir para llevar esa tecnología muchísimo más lejos. Y la respuesta a esa pregunta fue, en toda regla, Donkey Kong Bonanza. Ahora tal vez te estés preguntando, ¿qué demonios es un voxel? Bueno, un voxel es prácticamente el equivalente de un píxel, pero en 3 dimensiones. Los píxeles forman una imagen colocando pequeños cuadros sobre una superficie, y en el caso de los voxeles, estos construyen un área con volumen utilizando pequeños cubos. Esta idea le permitía al equipo crear espacios que tuvieran materiales, propiedades y partes que reaccionaran individualmente. Tierra, roca, arena, pasto. Donkey Kong podía golpearlos, arrancarlos, abrir un túnel y literalmente cambiar la forma del escenario mientras avanzaba. Pero el problema era que hacer todo esto consume una cantidad absurda de memoria. Wataru Tanaka, director de programación, lo explicó de esta manera: si duplicas una imagen de un píxel por un píxel, terminas con 4 píxeles, pero un voxel también tiene profundidad, así que al duplicar sus 3 dimensiones, terminas con 8 veces la cantidad de información. Y claro, cuando construyes un juego entero alrededor de miles de esos elementos reaccionando, rompiéndose y cambiando todo el tiempo, esa diferencia empieza a pesar bastante. Según Motokura, fue alrededor del año 2021 cuando el equipo de desarrollo comenzó a considerar mover el proyecto hacia la Switch 2. Y cuando lo hicieron, finalmente pudieron meter más objetos, aumentar la densidad del terreno, recuperar ideas que se habían dejado guardadas y mantener toda esa destrucción corriendo a 60 cuadros por segundo. Así que aquí ya tenemos a 2 equipos diferentes llegando a la misma consola por motivos distintos. En ambos casos, la Switch original había sido el punto de partida, y en ambos casos también la Switch original se había quedado corta y tuvo que aparecer una nueva consola que les permitiera tener mucho más margen de experimentación. Y a partir de ahí, Nintendo tuvo que construir una consola capaz de sostener todo eso, manteniendo prácticamente la misma idea de uso de la primera.
Tetsuya Sasaki, uno de los 3 principales arquitectos de la Switch 2, cuenta que uno de los puntos en donde Nintendo fue especialmente agresiva fue en la memoria. Obviamente la nueva consola debía tener un procesador más potente, pero era más importante aún aumentar la cantidad de información que la consola podía mantener disponible mientras un juego estaba corriendo, y eso arrastraba un montón de decisiones adicionales. Una consola más potente consume más energía, una pantalla más grande también pide más, los juegos iban a mover archivos de mayor tamaño y eso iba a requerir una mayor velocidad para leer. Así que, junto con todo esto, la batería también creció, el almacenamiento interno llegó a 256 GB y Nintendo terminó utilizando microSD Express porque la velocidad de lectura también formaba parte de la experiencia que querían sostener. Pero, curiosamente, ese mismo aumento de capacidad que estaba ayudando a que Mario Kart World y Donkey Kong Bonanza se convirtieran en una realidad, también le abrió espacio a Nintendo para meter funciones directamente en el sistema. Y una de ellas terminó naciendo de algo tan cotidiano como una videollamada. Durante la época de trabajo remoto por COVID-19, Koichi Kawamoto cuenta que los desarrolladores utilizaban videoconferencias para revisar lo que estaban haciendo. Y como aquellas herramientas compartían una sola pantalla a la vez, algunos acababan apuntando la cámara hacia su propia consola para que varias personas pudieran enseñar simultáneamente en qué estaban trabajando. Y de pronto, cada integrante de la videollamada estaba viendo la pantalla de los demás al mismo tiempo, casi como si todos hubieran llevado su propia consola a una misma habitación. Esa experiencia terminó influyendo en una función que Nintendo llevaba pensando como una especie de sala estudiantil virtual, un lugar donde varias personas pudieran reunirse, jugar el mismo juego, jugar cosas distintas o simplemente quedarse viendo qué estaba haciendo el otro. Eso acabó convirtiéndose en Game Chat, sí, ese famoso botón de pago de la Switch 2. Aquí la potencia extra volvía a tener una consecuencia directa, y es que la primera Switch ya ofrecía chat de voz, pero lo hacía mediante una aplicación que descargabas en tu teléfono. Pero ahora, en Switch 2, era posible ejecutar voz, compartir pantallas y manejar video desde el propio sistema. Pero claro, todo eso también consume memoria y procesamiento que los juegos también querían utilizar. Así que Dota y Sasaki cuentan que los equipos de software y sistema terminaron negociando los recursos de la consola casi como si se estuvieran repartiendo un presupuesto, porque los desarrolladores de juegos querían toda la capacidad posible para sus juegos, mientras los responsables del sistema operativo querían reservar suficiente para que Game Chat funcionara de una forma consistente. Así que ambos equipos probaron prototipos, ajustaron la calidad y fueron encontrando el punto donde ambas cosas podían convivir. Pero otra cosa importante que también recibió una actualización fueron los controles. Los Joy-Con ahora tendrían que ser más grandes porque la propia consola había crecido. Así que Nintendo tuvo que volver a revisar la posición de los botones, los sticks, las curvas y hasta la forma en la que diferentes tamaños de mano podían alcanzar cada cosa. Y fue justo aquí donde apareció una idea vieja que finalmente tuvo otra oportunidad. Koichi Kawamoto cuenta que durante el desarrollo de la primera Switch, Nintendo ya había probado conectar los Joy-Con mediante imanes. Incluso llevaron uno de esos prototipos con Satoru Iwata para recibir retroalimentación sobre estos. Y aunque los controles funcionaban bien y la sensación de conectar los Joy-Cons a la consola realmente se sentía bastante satisfactoria por el efecto magnético, el problema era que la unión se movía demasiado y los controles se terminaban desconectando de forma involuntaria con bastante facilidad. Así que, al final, el equipo terminó prefiriendo la conexión mediante rieles que finalmente vimos en la Switch original. Tetsuya Sasaki contó que su equipo continuó investigando aquella idea de usar imanes para los Joy-Cons durante años y finalmente para la Switch 2 terminaron encontrando una forma de hacer que los controles quedaran firmes al soltarse mediante un botón, conservando también esa sensación de engancharlos casi de inmediato.
Pero aún faltaba la parte más pesada de todo este continuismo, porque mantener la forma de la Switch original era relativamente sencillo de explicar, pero hacer que ese nuevo sistema pudiera recibir el legado de 8 años de juegos, ese era un problema totalmente distinto. Koichi Kawamoto cuenta que desde el inicio del proyecto, Nintendo quería que Switch 2 pudiera ejecutar juegos de la primera Switch. Pero el problema es que la nueva consola estaba construida sobre una arquitectura totalmente distinta. Esta vez no podría haber retrocompatibilidad mediante hardware, como lo vimos en el caso de Wii y GameCube o de Wii U con Wii, donde la arquitectura de las tres era de alguna forma equivalente. Si querían que la Switch 2 fuera retrocompatible con su antecesora, la solución se tendría que encontrar de otra manera. Fue así como Tetsuya Sasaki y su equipo terminaron desarrollando una solución a este problema de retrocompatibilidad con algo que él compara con una traducción simultánea. La idea, explicada de forma muy simplificada, consiste en que la Switch 2 recibe información preparada para el hardware anterior y la va convirtiendo mientras la procesa. Y esto permite que una cantidad enorme de software construido para la Switch original pueda seguir funcionando dentro de la sucesora. Igual resolver la tecnología era solamente una parte del problema, porque después había que descubrir qué juegos realmente funcionaban. Así que Nintendo tuvo que revisar más de 10.000 juegos uno por uno. Tetsuya Sasaki cuenta que los equipos fueron probando juegos, identificando comportamientos extraños y preparando ajustes desde el sistema cuando podían solucionarlos. Y claro, cuando uno piensa en retrocompatibilidad, lo primero en lo que uno piensa es en Zelda, Mario, Pokémon, Animal Crossing, Smash, juegos gigantes. Pero dentro de esos 10.000 juegos también había lanzamientos regionales, indies minúsculos, juegos que utilizaban algunos accesorios especiales, software con controles particulares y cosas que probablemente llevaban años fuera de cualquier conversación. Todo eso formaba parte de la biblioteca de la Switch original que Nintendo había prometido conservar. Pero al problema de la compatibilidad con juegos de la consola anterior, ahora también se sumaba la cuestión de cómo construir entre ambas un ecosistema coherente. Y es que no solo buscaban que las personas pudieran jugar sus juegos de Switch 1 en Switch 2, sino que también pudieran conservar absolutamente todo lo que ya tenían en la Switch original dentro de la nueva Switch. Para solucionar esto, Nintendo Account terminó siendo una pieza central. Takuhiro Dota explica que la transferencia de Switch a Switch 2 fue la primera transferencia entre consolas de Nintendo diseñada para mover toda una cuenta como un conjunto. Perfil, información y datos podían pasar a la nueva máquina alrededor de una identidad que ya existía, en lugar de tratar a cada generación como un ecosistema totalmente separado. Esto también tenía sentido porque Nintendo estaba previendo un periodo donde muchísima gente conviviera con ambas consolas, y todas las compras digitales tendrían que funcionar dentro de esa etapa de transición. Fue así como nacieron las Virtual Game Cards, una idea que fue presentada incluso antes de que fuera presentada la Switch 2 y que preparó el terreno para que se pudieran administrar juegos digitales entre sistemas compatibles. Toda la transición entre Switch 1 y Switch 2 buscaba que cambiar de consola se sintiera más como continuar una biblioteca que como empezar otra desde cero. Así que ya teníamos la forma de uso, los juegos y la cuenta. Y cuando juntas todo eso, creo que se entiende muchísimo mejor por qué Nintendo terminó escogiendo el nombre más obvio de todos. Porque en algún momento del desarrollo, lo que hoy conocemos como Switch 2 estuvo cerca de llamarse de otra manera. Koichi Kawamoto cuenta que durante el desarrollo de la nueva consola discutieron un montón de nombres y una de las opciones fue Super Nintendo Switch. Y si lo piensas, esto tiene todo el sentido del mundo. Nintendo ya había utilizado exactamente esa lógica para suceder al NES con el Super Nintendo. Incluso suena muchísimo más Nintendo que simplemente ponerle un número.
Pero el equipo encontró una diferencia que terminó pesando bastante. El Super Nintendo había llegado como otra consola con su propia biblioteca. En cambio, Switch 2 estaba siendo construida precisamente para ejecutar juegos de la Switch original. Kawamoto sentía que usar la misma lógica de nombre tal vez podía comunicar una ruptura que esta vez Nintendo estaba intentando evitar. Porque digamos que la última vez que hicieron algo así, no les fue nada bien. Así que el equipo simplemente decidió regresar al nombre de Nintendo Switch 2. Dota explica que querían que cualquier persona que estuviera pensando en comprar una Switch entendiera de inmediato cuál era el sistema más nuevo. Sasaki lo veía como algo bastante natural porque el proyecto entero había empezado con la idea de crear una sucesora directa. Digo, yo por lo nostálgico critiqué mucho esta decisión, pero después de todo lo que acabamos de ver, el nombre casi parece la conclusión lógica del proyecto. Ahora solo faltaba que el público pudiera verla. El 7 de mayo de 2024, Shuntaro Furukawa, presidente de Nintendo, finalmente confirmó que la compañía presentaría información sobre la sucesora de Switch durante ese mismo ejercicio fiscal. Y aunque la declaración era bastante limitada, con esto Nintendo por fin reconoció que la sucesora de la Switch original existía y que su anuncio era inminente. Ahora solo quedaba esperar más información que diera a conocer el nombre de la consola, su diseño, la fecha de lanzamiento, los juegos que la acompañaran, el precio y prácticamente todo lo demás. Tendrían que pasar cerca de 6 meses para que Nintendo volviera a mencionar a la sucesora de la Switch, y esto ocurrió en noviembre del año 2024, cuando el mismo Furukawa confirmó que los juegos de Nintendo Switch funcionarían también en la nueva consola y que Nintendo Switch Online seguiría disponible. Pero luego de esto, Nintendo volvió a guardar silencio, hasta que 2 meses después, por fin vimos la máquina. El 16 de enero del año 2025, sin ningún tipo de aviso previo, Nintendo publicó el primer vistazo oficial de la Switch 2 en su canal de YouTube. Una nueva Switch con una pantalla más grande, Joy-Cons que ahora se conectaban de otra forma, el mismo concepto híbrido, un logo prácticamente idéntico con un número 2 colocado al costado, e incluso el video terminaba enseñando brevemente ese nuevo Mario Kart que llevaba desarrollándose desde 2017. Y sí, esa sensación de continuidad quedó clarísima desde ese momento. Pero todavía faltaba conocer qué iba a ofrecer la Switch 2 para convencer a alguien de volver a pagar por una experiencia que, visiblemente, ya se veía demasiado familiar. Pero esa información todavía tardaría en llegar un par de meses más. Fue hasta el Nintendo Direct del 2 de abril cuando Switch 2 pasó de ser una consola que apenas conocíamos por fuera a convertirse en un producto que ya podía evaluarse. Nintendo confirmó que la consola se lanzaría el 5 de junio del año 2025. Mario Kart World también recibió nombre oficial y se confirmó como juego de lanzamiento. Game Chat apareció como una de las principales funciones del sistema y se confirmó que los nuevos Joy-Con podían utilizarse como mouse. De cierta forma, todo parecía tener sentido en la presentación, pero todo cambió cuando se anunció el precio del lanzamiento. En Estados Unidos, la Nintendo Switch 2 se vendería por $450, mientras que el paquete que incluía una copia digital de Mario Kart World subiría hasta los $500. Eso significaba que la Switch 2 costaría $150 más que la primera Switch cuando salió en 2017. Pero el precio de la consola no fue el único problema. Mario Kart World se vendería a un precio de $80, mientras Donkey Kong Bonanza llegaría a un precio de $70. Y especialmente el precio de Mario Kart World levantó muchísimas cejas, porque hasta ese momento Nintendo había mantenido la mayoría de sus grandes lanzamientos alrededor de los $60 o $70.
dólares. Y de pronto, el juego que iba a acompañar el lanzamiento de la consola llegaba a 80, y eso hizo que mucha gente se preguntara si ese acabaría convirtiéndose en el nuevo estándar de precios para los juegos de Nintendo. Bill Trinen, vicepresidente de experiencia de producto de Nintendo of America, explicó unos cuantos días después que la compañía iba a evaluar ahora el precio de cada juego de forma individual. Según él, para decidir el precio de cada juego, Nintendo iba a considerar el contenido, la duración, la profundidad y el valor que ellos sentían que ofrecía cada experiencia. Así que Mario Kart World costaría $80 porque Nintendo consideraba que el tamaño del juego justificaba esa cifra, mientras Bonanza, por ejemplo, se quedaría en 70. Trinen también habló acerca del precio de la propia consola y mencionó que en primera, el precio había aumentado a causa de la inflación. Y en segundo término, la tecnología adicional que Nintendo había metido dentro del sistema también justificaba el precio, al menos según sus propias palabras. Pero el precio no fue el único problema durante esa misma presentación, porque Nintendo también decidió tomar otras decisiones que fueron cuando menos cuestionables. Una de ellas fue Nintendo Switch 2 Welcome Tour, una especie de museo interactivo donde controlas a un personaje diminuto sobre una Switch 2 gigantesca y recorres cada parte de la consola mientras aprendes cómo funciona. Ahí puedes descubrir cómo trabajan los imanes de los Joy-Con, probar el control del mouse, aprender cosas acerca de la pantalla, el sonido, la vibración y básicamente convertir toda la consola en una exhibición interactiva. El problema de todo esto es que Nintendo terminó vendiendo Welcome Tour a un precio de $10, y esto fue bastante criticado porque, te están vendiendo básicamente un tutorial. La comparación con Astro's Playroom de PlayStation 5 apareció prácticamente de inmediato, porque Sony había utilizado ese juego como una demostración incluida con la propia consola sin costo adicional. Incluso dentro de Nintendo existía un antecedente mucho más famoso. Wii Sports había ayudado a explicarle cómo funcionaba la Wii a millones de personas desde el momento en que abrían la caja. Y el juego, a excepción de Japón, venía incluido con todas las Wiis. Y además, no se sentía como un tutorial, era tal cual un juego. Por si esto fuera poco, Nintendo también presentó en ese mismo directo otra de las decisiones más criticadas en torno a la consola, una que afectaba directamente a los juegos físicos, las Game Key Card. Estas tarjetas se ven prácticamente iguales a un cartucho de Switch 2 normal. Compras una caja, la abres, encuentras una tarjeta, la metes a la consola y necesitas tenerla insertada cada vez que quieras jugar. Pero la diferencia entre una Game Key Card y un cartucho normal está en que el juego completo vive fuera de esa tarjeta. Al insertarla por primera vez, la Switch 2 descarga los datos del juego desde internet y los instala dentro del almacenamiento de la consola, y después puedes iniciar el juego utilizando la propia tarjeta como llave. O sea, es como comprar un juego digital pero de forma física. Esto evidentemente abrió una conversación bastante grande alrededor de la preservación, la propiedad y el almacenamiento de los juegos, porque una de las razones por las que mucha gente sigue comprando juegos físicos es precisamente para tener el software dentro de un objeto que se pueda conservar, prestar o vender en el futuro. Nintendo aún así mantuvo el formato, explicando que las Game Key Cards estaban pensadas como una alternativa para aquellas compañías que quisieran lanzar sus juegos físicamente en la Nintendo Switch 2. Pero este cambio no fue el único que recibió críticas. La Switch 2 tendría 256 GB de almacenamiento interno, 8 veces más que los 32 GB del modelo original, pero los juegos también serían muchísimo más grandes. Mario Kart World, por ejemplo, necesitaba cargar un mundo conectado mientras el jugador conducía a gran velocidad entre distintas zonas. Kawamoto explicó que ese tipo de diseño requería leer grandes cantidades de información rápidamente, y por eso Nintendo eligió utilizar tarjetas micro SD Express para ampliar el almacenamiento.
Esto significaba que las tarjetas micro SD normales, que muchísima gente ya utilizaba en la primera Switch, iban a servir en Switch 2 principalmente para trasladar capturas y videos, pero para instalar juegos la consola requería micro SD Express, un tipo de tarjeta SD que ofrece velocidades mucho mayores, y esta diferencia representaba también otro gasto, porque una micro SD Express de 256 GB costaba alrededor de $60. La batería de la Switch 2 también dejó algunas cuantas dudas. La Switch 2 tenía una batería de 5220 mAh, la cual tenía que alimentar una pantalla de 7.9 pulgadas, además de alimentar a la memoria y a un procesador mucho más potente. Esto le daba a la consola una autonomía de entre 2 y 6 horas y media, dependiendo del juego que se ejecutara y de la forma en que se utilizara la consola. Una duración que, a decir verdad, generaba bastantes dudas con respecto a una máquina creada alrededor del mismo concepto portátil de la Switch original. La pantalla de la nueva consola tampoco estuvo exenta de críticas, y es que en el año 2021 Nintendo lanzó una versión de la Nintendo Switch original con pantalla OLED, y naturalmente mucha gente creyó que la siguiente generación conservaría esa tecnología. Sin embargo, la Switch 2 regresó a la tecnología de LCD. Eso sí, era una LCD bastante diferente a la de 2017. Era una pantalla de 7.9 pulgadas con resolución a 180p, HDR y frecuencias de hasta 120 Hz. Así que la discusión aquí tenía dos lados. Por una parte, Nintendo estaba ofreciendo una pantalla técnicamente mucho más capaz en resolución y frecuencia, pero quien ya venía de una Switch OLED podía sentir que había perdido algo en contraste a cambio de esas nuevas capacidades. Por si fuera poco, Game Chat, una de las funciones que se anunciaron con más emoción durante el Direct, también generó bastantes críticas, pues la función se podría utilizar libremente durante los primeros meses de vida de la Switch 2. Pero a partir del 1 de abril de 2026, esa función requeriría una membresía de Nintendo Switch Online para poder funcionar. Esto resultaba especialmente curioso porque Nintendo había colocado un botón físico dedicado exclusivamente a Game Chat en cada Joy-Con 2 derecho, o sea, parte del diseño físico de la consola estaba construido alrededor de una función que después del primer año formaría parte de un servicio de suscripción. Claro que al botón luego se le puede asignar a otra función, y también creo que sería medio tramposo agarrar únicamente todas esas críticas y hacer parecer que la presentación fue recibida totalmente como un desastre, porque la conversación era bastante más complicada que eso. Mario Kart World había generado muchísimo interés. Donkey Kong Bonanza fue una de las sorpresas mejor recibidas de la presentación. La retrocompatibilidad resolvía uno de los grandes miedos alrededor de esta transición. Y aunque la cantidad de juegos completamente nuevos de Nintendo disponibles para el lanzamiento de la consola era bastante reducida, el apoyo de otras compañías se veía ahora mucho más fuerte que en generaciones anteriores. Cyberpunk 2077, Street Fighter VI, Split Fiction, Civilization 7, Hogwarts Legacy, Yakuza 0 y varios juegos más formarían parte de la consola durante sus primeros meses de vida, mientras Donkey Kong Bonanza llegaría apenas 6 semanas después del lanzamiento. Nintendo terminó estrenando Switch 2 con más de 20 juegos disponibles durante su primer día, entre lanzamientos nuevos, ports y ediciones mejoradas. Así que la presentación de aquel 2 de abril terminó produciendo dos conversaciones al mismo tiempo. Por un lado, Nintendo había finalmente mostrado la razón práctica detrás de muchos años de desarrollo. Había retrocompatibilidad, había soporte de otras compañías, había controles nuevos y una consola que conservaba prácticamente intacta la forma de utilizar una Switch. Pero por el otro lado, entrar a esa siguiente generación iba a costar bastante más de lo esperado, y más aún cuando ese mismo 2 de abril del año 2025 Estados Unidos
2 anunció una nueva ronda de aranceles a productos procedentes de varios países. Nintendo fabricaba buena parte de sus consolas en Asia, incluyendo Vietnam y China, así que la noticia cayó básicamente el mismo día en que la compañía acababa de revelar cuánto iba a costar su Nintendo Switch 2. Debido a esto, las preventas en Estados Unidos, que originalmente estaban planeadas para comenzar el 9 de abril, tuvieron que aplazarse mientras Nintendo evaluaba el posible efecto de los nuevos aranceles al precio de la consola. Doug Bowser, presidente de Nintendo of America, explicó que el precio de lanzamiento de $450 se había decidido antes de aquella nueva ronda de aranceles, así que el precio, que de por sí ya estaba generando discusión, todavía podía haber ajustes y aumentos. Durante un par de semanas quedó abierta la pregunta de cuánto acabaría costando realmente la consola en los Estados Unidos. Finalmente, el 18 de abril, Nintendo reveló que los precios anunciados originalmente, tanto para la consola como para los juegos, no sufrirían ninguna modificación. Pero los accesorios anunciados para la consola, como controles o la cámara oficial, sí recibieron ajustes. Igual, aún con todas estas críticas, la Nintendo Switch 2 recibió, tan solo en Japón y tan solo en la tienda de My Nintendo, más de 2 millones de solicitudes de reserva. En Estados Unidos pasó algo parecido cuando las preventas finalmente comenzaron el 24 de abril. Walmart, Target, Best Buy y GameStop recibieron una avalancha de usuarios. Hubo filas virtuales, errores, páginas saturadas y existencias que desaparecieron rápidamente en varios comercios. Es curioso cómo tanto las críticas como la expectativa por la consola podían convivir ambas en un mismo tiempo y espacio. Para aumentar la expectativa, Nintendo organizó eventos de prueba alrededor del mundo y, viendo la cantidad de reservas, decidieron aumentar la producción de la consola y empezaron a trabajar junto con tiendas y plataformas para controlar la reventa. Fue así como el 5 de junio del año 2025, la Nintendo Switch 2 finalmente salió a la venta en todo el mundo. Y el lanzamiento fue todo un éxito. En tan solo 4 días, la consola logró vender más de 3.5 millones de unidades, pasando a la historia como la plataforma de Nintendo que más unidades había vendido durante su lanzamiento. Pero también sería medio tramposo terminar la historia aquí, porque las primeras personas que compran una consola suelen ser justamente las que llevan meses esperando por ella. El verdadero problema empezaba después, cuando se acabaran las reservas, cuando ya no hubiera filas, cuando Mario Kart World dejara de sentirse como una novedad y cuando Nintendo tuviera que convencer a todas las demás personas en gastar $450 en una nueva consola. Igual para finales de junio, cuando llegó el primer corte financiero, la velocidad con la que se vendía Switch 2 seguía siendo enorme. Al 30 de junio, Nintendo ya había vendido 5.82 millones de consolas y Mario Kart World acumulaba 5.63 millones de copias vendidas. Todo parecía ir viento en popa en cuanto a ventas, pero para sostener ese ritmo, la Nintendo Switch 2 debía sí o sí seguir estrenando juegos a un ritmo constante. Y el primero en tomar el relevo fue justamente Donkey Kong Bonanza, juego lanzado el 17 de julio y que se convirtió en el primer gran exclusivo de Nintendo que llegaba justo después de Mario Kart World. Al cierre de marzo de 2026, Nintendo registraría 4.52 millones de copias vendidas de Donkey Kong Bonanza. Esta es una cifra mucho menor que la de Mario Kart World, lo cual es obvio porque Mario Kart además venía dentro de un bundle, pero Bonanza sí consiguió convertirse en el segundo juego propio más vendido de Switch 2 durante su primer año de vida. Pero poco hemos hablado de las, a veces criticadas, a veces bien recibidas, Nintendo Switch 2 Edition.
Y creo que aquí vale la pena detenernos un momento porque Nintendo manejó estas actualizaciones de una forma medio extraña. Por un lado estaban las actualizaciones gratuitas. El mismo 5 de junio, 12 juegos de la primera Switch recibieron mejoras específicas al ejecutarse en Switch 2. Ahí estaban Super Mario Odyssey, Pokémon Escarlata y Violeta, Zelda, Echoes of Wisdom, Link's Awakening, Super Mario 3D World plus Bowser's Fury, ARMS, Captain Toad y varios más. Dependiendo del juego, estas actualizaciones podían mejorar la resolución, el rendimiento, agregar HDR o incluso agregar funciones como Game Share. Aquí la recepción fue bastante buena, en parte porque algunas mejoras eran realmente importantes y llegaban simplemente descargando una actualización. Pero por el otro lado estaban las actualizaciones de paga y aquí la cosa se volvía bastante menos uniforme. Breath of the Wild y Tears of the Kingdom, por ejemplo, recibieron versiones mejoradas con mayor resolución, 60 cuadros por segundo, mejores tiempos de carga y Zelda Notes. Si ya tenías cualquiera de los juegos, la actualización te costaba $10, aunque esta también venía incluida para quienes tuvieran Nintendo Switch Online más Expansion Pack, y la mejora técnica fue bastante bien recibida, pero aquí el debate giraba más alrededor del precio que de la propia calidad de la actualización. Y es que Nintendo ya había demostrado que podía mejorar otros juegos de forma gratuita, así que cobrar $10 por más rendimiento y mejor resolución generó comparaciones inevitables. Pero después llegaron casos como el de Super Mario Party Jamboree, Nintendo Switch 2 Edition Plus Jamboree TV, un upgrade con un nombre larguísimo que costaba $20 y que agregaba nuevos modos de juego, minijuegos que usaban la función de mouse, uso de cámara, micrófono y mayor resolución dentro de ese nuevo contenido. Y aunque seguramente hubo gente que disfrutó mucho los nuevos minijuegos y consideró que era una buena demostración de las funciones nuevas de la Switch 2, lo cierto es que también era notorio que el Mario Party Jamboree original seguía viviendo prácticamente separado de Jamboree TV, y varias de sus modalidades quedaban fuera de todas las mejoras técnicas. Así que podías pagar por una Switch 2 Edition, entrar al juego original y seguir viendo básicamente la misma versión que ya veías en Switch. Por otro lado, tenemos el caso de la Nintendo Switch 2 Edition de Kirby and the Forgotten Land, que mostraba la otra cara de la moneda, pues esta mejora llegaba junto con una expansión llamada Star Crossed World. Este upgrade, al igual que la de Mario Party Jamboree, costaba $20, pero esta vez Nintendo agregó una campaña adicional integrada dentro del mundo original. Nuevas zonas, nuevos modos, retos adicionales y además llevó el juego de 30 a 60 cuadros por segundo y con una mayor resolución. Aquí la discusión del precio fue bastante distinta porque había una cantidad mucho más evidente de contenido nuevo y con una mejora de rendimiento notable. Pero como ya te conté, Nintendo buscaba que la Switch original y la Switch 2 convivieran juntas durante un tiempo, y eso también significaba que la nueva consola vería lanzamientos de juegos que también se lanzarían para la Switch original. Un caso puntual de esto fue Pokémon Legends ZA, juego lanzado el 16 de octubre tanto para Switch como para Switch 2. En este caso la versión normal costaba $60, mientras la versión para Switch 2 costaba $70. Igual, quienes compraran primero la versión de Switch original podían pagar $10 para actualizarla después. Metroid Prime 4 siguió una estructura parecida cuando se lanzó por fin en diciembre, con una actualización de $10 extra para acceder a una versión de Switch 2 con mejor resolución, menores tiempos de carga, mayor rendimiento y la posibilidad de apuntar usando el Joy-Con 2 como mouse. Pero quizá el enfoque más sensato de este modelo llegó con Animal Crossing. El 15 de enero del año 2026, Animal Crossing New Horizons recibió una actualización gratuita para todos los jugadores que añadía contenido nuevo tanto en la Switch original como en Switch 2. Pero al mismo tiempo, Nintendo lanzó una Switch 2 Edition para el juego, cuyo upgrade costaba solamente $5 y que agregaba mayor resolución, controles de mouse, podías usar el megáfono mediante el micrófono y además te permitía partidas
online de hasta 12 personas. De esta forma, el contenido nuevo seguía llegando a todo el mundo, mientras las funciones específicas del nuevo hardware quedaban dentro de un upgrade bastante barato. El 26 de marzo, Super Mario Bros. Wonder también recibió un upgrade que costaba $20, el cual agregaba Bella Bell Park, nuevas actividades multijugador, personajes, jefes y funciones de GameShare. Al final, luego del primer año de vida de la Switch 2, quedaba bastante claro que una Nintendo Switch 2 Edition podía significar o algo muy bueno o algo que simplemente no valía la pena comprar. Pero mientras Nintendo decidía qué parte de sus juegos anteriores actualizar, la consola igual seguía necesitando juegos completamente nuevos y durante el verano llegaron varios anuncios. El 31 de julio de 2025 hubo un Partner Showcase centrado en juegos de terceros. En agosto, Nintendo presentó Kirby Air Riders y en septiembre llegó un Direct en donde aparecieron Pokémon Pocopia, Fire Emblem, Fortune's Wave, Mario Tennis Fever, Yoshi and the Mysterious Book y la Switch 2 Edition de Super Mario Bros. Wonder. En octubre llegó el ya mencionado Pokémon Legends ZA, en noviembre aparecieron Hyrule Warriors, Age of Impressionment y Kirby Air Raiders, y el 4 de diciembre finalmente se lanzó Metroid Prime 4 Beyond, un juego anunciado más de 8 años atrás y que, como ya te conté, llegó tanto para la Switch original como también con una edición específica para la Switch 2. Para ese entonces la consola ya tenía un catálogo propio bastante más completo que durante su lanzamiento, aunque gran parte de ese catálogo seguía compartiendo espacio con bastantes juegos de la Switch original y ports de otras plataformas. Aún así, las ventas siguieron acompañando a la consola. Para el 31 de diciembre del año 2025, la Switch 2 había vendido más de 17.37 millones de consolas, lo cual significaba que en menos de 7 meses de vida ya había superado las 13.56 millones de consolas que la Wii U logró vender durante toda su vida. Pero también a finales de 2025 empezó a aparecer un problema bastante preocupante cuando el precio de la memoria RAM comenzó a irse por los cielos. Y es que, como ya te conté, Nintendo había decidido aumentar muchísimo la memoria en Nintendo Switch 2 y fue justamente esta pieza la que empezó a encarecerse de forma bastante agresiva a finales de ese año. La demanda de memoria RAM para centros de datos e infraestructura de inteligencia artificial aumentó durante la segunda mitad del año y los fabricantes de RAM empezaron a destinar más capacidad hacia productos para servidores. En diciembre, TrendForce advirtió que la memoria podía representar entre el 21 y el 23% del costo total del hardware de Nintendo Switch durante 2026, reduciendo el margen que Nintendo tendría para abaratar la consola. Pero la situación empeoró bastante rápido. En enero del año 2026, el mismo medio, TrendForce, esperaba que los precios de la RAM subieran entre un 55 y un 60% durante el primer trimestre. Pero un mes después, esa previsión se elevó hasta un 90 y 95%. Y mientras todo eso ocurría, Nintendo seguía intentando darle más vida al catálogo de la Switch 2 recién comenzado el año 2026. Para empezar, Animal Crossing recibió su actualización en enero. En febrero llegó otro Partner Showcase con juegos como Resident Evil Requiem, Indiana Jones and the Great Circle, Fallout 4 y Final Fantasy VII Rebirth. Y el 12 de febrero Nintendo lanzó Mario Tennis Fever. Pero el juego que produjo el siguiente empujón importante fue Pokémon Pocopia. Pocopia se lanzó el 5 de marzo de 2026 y pronto el juego ayudó a elevar las ventas de la consola. Durante sus primeras 5 semanas, luego de ser lanzado, Pokémon Pocopia logró superar las 4 millones de copias vendidas.
Para finales del mes de marzo, la Nintendo Switch 2 cerró sus cifras de ventas con 19.86 millones de consolas vendidas y 48.71 millones de juegos vendidos. Mario Kart World seguía dominando completamente las ventas en la plataforma, aunque para ese entonces Nintendo ya había conseguido construir varias razones adicionales para tener la consola. Pero durante ese mismo mes de marzo, Nintendo también hizo otro cambio relacionado con los precios de los juegos, y es que a partir de mayo, los nuevos juegos publicados por Nintendo empezarían a tener precios distintos en formato físico y digital, siendo los juegos digitales ahora más baratos que los juegos físicos. Nintendo explicó que la diferencia entre ambos precios iba a reflejar de mejor manera los costos de producir y distribuir cada formato. Y el primer juego en ver esta diferencia sería Yoshi and the Mysterious Book. Pero el cambio más importante llegaría el mes de mayo. El 8 de mayo de 2026, Nintendo anunció una revisión del precio de la Switch 2. En Japón, el modelo doméstico pasó de 49.980 a 59.980 yenes desde el 25 de mayo. Para Estados Unidos, Canadá y Europa también se anunciaron aumentos que entrarían en vigor a partir del 1 de septiembre. En Estados Unidos, la Switch 2 pasaría de $450 a $500. Esta no fue una decisión aislada. Tanto Sony como Microsoft también habían anunciado hace poco incrementos en los precios de sus consolas. En el caso de Nintendo, ellos explicaron a sus inversionistas que la decisión se había tomado debido a varias condiciones acumuladas, como el aumento a los precios de la memoria y otros componentes, aranceles, el tipo de cambio y la fluctuación del precio del petróleo. Y esto dejó una situación bastante curiosa al cerrar el primer año de vida de la Nintendo Switch 2. La Switch 2 había vendido casi 20 millones de unidades antes de cumplir su primer aniversario. La transición desde Switch estaba funcionando bastante rápido. Mario Kart World había sido un éxito enorme, aunque acompañado de bastantes críticas, y juegos como Donkey Kong Bonanza y Pocopia habían conseguido construir una biblioteca propia. Pero justo cuando Nintendo tenía que empezar a convencer a la gente que había esperado durante el lanzamiento, la consola se estaba volviendo más cara. El 5 de junio del año 2026, Nintendo Switch 2 cumplió su primer año de vida. Al inicio nos preguntamos cómo es que Nintendo decidió construir la sucesora de su consola más exitosa de la historia. Y aunque la respuesta generó dudas por su continuismo, por su precio y por algunas decisiones bastante cuestionables, no cabe duda que este primer año descubrimos que millones de personas sí estaban dispuestas a pasarse a la nueva consola. Pero el segundo año comenzó en condiciones totalmente distintas. Durante los próximos 12 meses iré recopilando todo lo que ocurra con Nintendo Switch 2 y en 365 días regresaré para contar la historia de su segundo año de vida. Veremos qué juegos terminaron moviendo a la consola, qué pasó con el aumento de precio, cómo evolucionó la crisis de memoria y qué tan distinta se siente la Switch 2 después de 2 años en el mercado. Así que suscríbete para que YouTube se acuerde de avisarte cuando volvamos a esta historia. Y también suscríbete porque de aquí a que llegue ese video van a salir bastantes videos más, así que tienes varias razones para quedarte por acá. Muchas gracias a las personas que están apareciendo en este momento en la pantalla por apoyar el sostenimiento de este canal. Sin ustedes, estos videos no serían posibles de hacer. Por ahora, hasta aquí llega la historia de la Nintendo Switch 2. Muchas gracias por ver. Yo soy Evermet y ustedes no. Hasta la próxima. Bye.